Con su permiso, señor presidente. Estimados miembros del Honorable Senado, los suscritos senadores de la 61ª legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164, numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y se adiciona la fracción novena del primer párrafo del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. La educación contribuye de manera trascendental al desarrollo de las personas y las naciones. Así, conforme más individuos tengan acceso a una educación de calidad, se incrementará la movilidad social y habrá más condiciones para construir un país más justo. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura el derecho de todo individuo a recibir educación. En ese tenor, establece la obligación del Estado de impartir educación básica gratuita y de promover todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo del país. Además, de señalar que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En la última década, el Gobierno federal ha implementado políticas públicas para ampliar la cobertura educativa, mejorar su calidad y hacer más equitativo el acceso a la educación. Como muestra de lo anterior, desde el 2008 se han invertido más de 8,000 millones de pesos para mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad en más de 30,000 escuelas del país. Durante la presente administración se han creado 75 nuevas instituciones de educación superior. Se han ampliado 45 ya existentes y se encuentran en construcción 20 nuevas, de las cuales iniciarán operaciones durante el primer trimestre de este año. Se han expandido e instalado programas de becas escolares dirigidos a la población en condiciones de pobreza o con mayor vulnerabilidad. Se han incrementado tanto el número como el monto de estas becas a fin de que los estudiantes de educación básica media superior provenientes de hogares pobres no abandonen sus estudios para trabajar. Derivado de lo anterior, en la actualidad más de 6 millones de estudiantes goza de una beca para poder continuar con sus estudios, es decir, 1 de cada 4. Los resultados de estas políticas en la cobertura no se debe soslayar. En el caso de la educación básica se pasó de una cobertura del 88.9% en el 2000 a un 48.4%, a cobertura universal. En la educación media superior se pasó del 48.4 al 66.3 y en la educación superior se avanzó del 21.6% al 30.1 en el 2010. Como se señaló anteriormente, la Constitución mexicana obliga al Estado a fomentar la educación todos los tipos y modalidades educativas y reconoce la importancia social de la educación privada. Esta importancia es patente si se toma en cuenta que para el 2009 se estima que el gasto privado en educación fue de 170,720 millones de pesos, lo que equivalió al 21.2% del total del gasto educativo y al 1.5% del PIB. En este tenor, en el Partido Acción Nacional se concibe a la educación privada como coadyuvante de la pública en la atención a la demanda social por educación en todos sus niveles y como factor de cambio para mejorar la calidad general de la educación. Consistente con lo anterior, el pasado 15 de febrero del 2011, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos privados. Durante más de 30 años, Acción Nacional ha reivindicado públicamente la necesidad de esta medida.
La primera vez fue en la plataforma electoral de 1982, la cual propuso que se ampliara el renglón de deducciones personales para incluir gastos públicos, como colegiaturas escolares. Los legisladores federales de Acción Nacional han presentado desde la década de los 70 6 iniciativas. El 9 de septiembre del 79, el 24 de junio de 1993, el 9 de diciembre de 1999, el 4 de diciembre del 2003, el 12 de septiembre de 2005 y el 29 de septiembre del 2006. Por lo anterior, los senadores del PAN, además de respaldar el decreto del Ejecutivo Federal, aprovechamos esta ocasión para presentar esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo y adicionar la fracción novena del primer párrafo del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se propone establecer un estímulo fiscal consistente en permitir a los contribuyentes deducir de su ICR los pagos por colegiatura de los servicios de enseñanza en instituciones educativas privadas del país que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Una motivación importante de esta propuesta es que se reconoce que es necesario apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos. También consideramos positiva la amplitud de beneficiarios potenciales. 32.859 centros escolares, es decir, más de 3 millones de niños y jóvenes. Con base en información para el ciclo escolar 2008-2009, se apoyaría aproximadamente el 14% de la matrícula total de preescolar, el 8.3% de la primaria, el 7.7% de la secundaria y el 18.5% de la educación media superior. Finalmente, esta medida tendría un costo fiscal de entre 11.000 y 13.000 millones de pesos, por lo que se plantea que este estímulo se compense con ahorros generados en la Administración Pública Federal, que no afecten negativamente el presupuesto de los programas sustantivos en educación. Por lo anteriormente fundado y motivado, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el tercer párrafo y se adiciona la fracción novena del primer párrafo del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue. Artículo 176, fracción novena. Las colegiaturas de los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para personas con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a las que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se cumpla con lo siguiente. A. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y B. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate. Para los efectos de este inciso, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno. No será aplicable la deducción cuando las personas mencionadas en esta fracción reciban becas o cualquier otro apoyo económico público para pagar los servicios de esta enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos. La cantidad que se podrá deducir no excederá, por cada una de las personas a las que se refiere esta fracción, de límites anuales de deducción para cada nivel educativo a los que se refiere la Ley General de Educación. Estos límites anuales de deducción serán estimados con base al gasto por alumno que el Gobierno federal ejerce en los diferentes niveles de educación y serán publicados en la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de que se trate.
Para los efectos de las deducciones autorizadas en esta fracción, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo, traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa, o tarjeta de crédito, de débito o de servicio. Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones primera, segunda y novena que anteceden, se deberá comprobar mediante documentación que reúna requisitos fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario, de que se trate a instituciones a personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, lo dispuesto en el presente decreto se aplicará a los pagos que correspondan a los servicios a los que se refiere la fracción novena del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, proporcionados a partir del 1 de enero del 2011. Tercero, el Servicio de Administración Tributaria expedirá las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto. Muchas gracias.